Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de Kitchen, de la escritora japonesa Banana Yoshimoto. Kitchen es un libro que me gustó mucho, pero siento que no es para todo el mundo. Hay lectores que les gusta más lo concreto, es decir, que lo que se expresa se diga en palabras. Si eres de esos lectores, esta historia probablemente no te va a gustar, porque es minimalista, dice mucho con poco, comunica con expresiones, con silencios, con vacíos que se dejan a la interpretación. No busca la verborrea, sino la austeridad. Es de esas historias en que disfrutas más el camino que la meta. Da gusto leerla sin necesidad de que te impacte con el final. Haruki Murakami y Hiromi Kawakami son escritores que se parecen un poco a Yoshimoto. Comparten el estilo melancólico, existencial, solitario de sus personajes. También sus historias buscan decir más con menos. Pero Yoshimoto es más extremista, es mucho más agotada para narrar. Y es, creo yo, porque no es una autora de novelas como estos dos. Yoshimoto es más una cuentista. Lo que corre por sus venas es el cuento, su brevedad, sus límites. Eso la diferencia mucho de un Murakami o una Kawakami, porque no se deja llevar por el espacio ilimitado que te permite la novela, sino que se ajusta a la temporalidad del cuento. No solo sus historias son minimalistas por naturaleza. Si se fijan, este libro es muy corto, tiene apenas 201 páginas y vienen una especie de novela corta y un cuento cortito. Y la letra es bastante grande. Entonces, no solamente es minimalista porque ella lo es, porque es su naturaleza de escritora, sino que es más acotada aún porque se acoge al formato cuento. Por lo mismo, no creo que sea una autora para todos, sino más bien para lectores que aprecian lo irrealizable, lo que no se concreta y te permite más de una interpretación. Cuando concretas, todo acaba. Yoshimoto es un constante no materializar, no definir, porque los que amamos este tipo de libros no queremos que acabe, queremos más y más de la incertidumbre de los sentimientos y los afectos, perdernos en ellos, porque es el momento lo que nos importa, no lo que vendrá. Queremos llenar los espacios vacíos de la vida de los personajes con nuestras propias suposiciones, terminar de trazar esos personajes que han sido meramente boceteados por la autora. Sus trazos son escuetos para que el lector termine de recrearlos en su interior. El libro en sí trae 3 historias, pero si miramos el índice, aquí está el índice, si se fijan, Kitchen se divide en 2, en Kitchen y Luna Llena. Es decir, son como 2 cuentos, pero que en conjunto forman una novela corta, porque hay una especie de continuación de la historia, de la primera junto con la segunda. Por otra parte, Moonlight Shadow es un cuento independiente, pero que comparte temática con Kitchen, y por eso complementa muy bien el libro. Si Yoshimoto no fuese cuentista, Kitchen fácilmente pudo ser una sola historia de corrido, pero la división solo me hace pensar en que requiere del formato cuento para expresarse. El formato cuento le gusta, le acomoda, lo sabe explotar, porque puedes captar que Kitchen es una unidad narrativa y que Luna Llena también es otra aparte, pero juntas pueden ser una novela corta, juntas forman Kitchen, pero también funcionan por separado. Esto es una primera señal, es una ambigüedad, es una primera señal, es una primera pista
de que se trata de una novela que viene a romper con lo tradicional. Esto significa que tú no tienes una sola manera de interpretar Kitchen. Puede ser un cuento o puede ser una novela corta. A pesar de compartir los mismos personajes y temporalidad, en la primera nos centramos en la historia de Mikaye, narrada por ella misma, mientras que en Luna Llena se centra en otro personaje, aunque la narradora sigue siendo Mikaye. Lo bonito es que en Kitchen no se cierra la problemática de la protagonista de Mikaye y se extiende hacia Luna Llena. El conflicto de Mikaye se sigue explorando en Luna Llena, a pesar de que pase a momentos a un segundo plano. Bien, como les decía, estos dos cuentos forman Kitchen y es narrado por Mikaye, su protagonista. Mientras que Moonlight Shadow, que es el segundo cuento que trae el libro, tiene como protagonista a Satsuki y también es narrado por ella. Y Satsuki y Mikaye se parecen mucho. Las dos son chicas jóvenes, muy jóvenes, pero no adolescentes. Y comparten algo en común. A su muy temprana edad han debido enfrentar la pérdida de personas muy importantes para ellas. Esa es la temática principal del libro, la pérdida. Y a partir de ella, Yoshimoto estructura los relatos, que es básicamente una especie de historia de aprendizaje sobre la pérdida y la superación. Por lo mismo, los relatos son en sí una línea de progreso. En el inicio, en la primera página, se nos comunica que nuestras protagonistas han perdido a un ser querido. Luego viene una etapa de aceptación, el choque constante con la realidad, la desorientación, la soledad, el dolor, el cambio de rutinas para intentar llenar el vacío de la pérdida y finalmente la superación. Por lo tanto, el grueso de la obra trata de cómo los personajes vuelven a acomodar su mundo luego de que alguien muy importante para ellos se ha ido. Es un reseteo total, porque les pasa lo que afirmaba Albert Camus. Cuando la muerte se pone frente a ti, se acerca a tu vida, inevitablemente se hace presente el absurdo de la existencia. Y, además, como decía Sartre, aparece una libertad inesperada, una libertad a la que se le teme. Vacía y fría, eres libre, elige tu camino. Pero no estamos preparados para eso. Las protagonistas de esta historia tampoco. Deben elegir su nuevo camino. ¿Qué hacen en un momento así? En Kitchen, la protagonista lo siente así. No había nadie en el mundo de mi misma sangre. Y, así, me era posible ir a cualquier lugar y hacer cualquier cosa. Era magnífico. Hace poco palpé por primera vez, con mis manos y con mis ojos, un mundo amplio, una oscuridad profunda y un goce y una soledad sin fin. Me parece que, hasta ahora, he estado mirando el mundo con un ojo cerrado. Pero este no es un proceso lineal. Hay días buenos y días malos. Es un proceso irregular, con altas y bajas, y eso se ve en la historia. La autora pone a los personajes en una situación tal que lo tradicional, lo acostumbrado, no es capaz siempre de ayudarlos, de ayudarlos en su proceso. En cambio, lo que los ayuda realmente es lo diferente, lo distinto, lo no tradicional. Y esto ya lo notamos en el inicio cuando hablamos de esto, de esta ambigüedad, de esta doble interpretación de la historia. Ya desde aquí, Yoshimoto nos decía que esta no es una historia convencional. Es una historia que busca expandir posibilidades, ampliar los escenarios de lo posible, invertir situaciones predeterminadas. En el caso de Kitchen, Mikaye pierde a su abuela, que era la única persona en el mundo que le quedaba. Es decir,
El personaje queda completamente solo en el mundo. No existe nadie con quien comparta lazos sanguíneos. Es la soledad absoluta. Para llenar ese vacío, la protagonista se refugia en la cocina. Es ese lugar el que le da cobijo y sostén para soportar los primeros embates del cambio. Y esto es un poco extraño, ¿verdad? Porque uno podría pensar que ella se refugiaría en su dormitorio, que es más normal, ¿verdad? Es tradicional. O quizás en su sala de estar, junto a la televisión. Eso sería más normal, ¿verdad? Pero no. A ella le gusta la cocina y el ruido del refrigerador. ¿Se fijan cómo Yoshimoto rompe patrones? De alguna forma, la cocina representa el movimiento frente al estatismo. La cocina, lugar donde los alimentos se preparan, es el lugar que para ella significa movimiento. El mundo se ha congelado a su alrededor y en la cocina quedan los remanentes de la vida. Porque solo se cocina para los vivos, para las personas que habitan un hogar. La cocina es el corazón de su mundo y el corazón de un hogar. Los utensilios usados, el suelo con restos de comida, el ruido del refrigerador, todo aquello desprende calor, vida, movimiento, que es lo que ella necesita. En una casa vacía, la vida se extingue poco a poco y la cocina es el último lugar que la pierde. Es el último lugar en donde se extingue la vida. Por eso ella se refugia ahí, y lo dice claramente en el inicio del libro. Creo que la cocina es el lugar del mundo que más me gusta. En la cocina, no importa de quién ni cómo sea, o en cualquier sitio donde se haga comida, no sufro. Si es posible, prefiero que sea funcional y que esté muy usada, con los trapos secos y limpios y los azulejos blancos y brillantes. Incluso las cocinas sucísimas me encantan, aunque haya restos de verduras esparcidos por el suelo y esté tan sucio que la suela de las zapatillas quede ennegrecida. Si la cocina es muy grande, me gusta. Si allí se yergue una nevera enorme, llena de comida como para pasar un invierno, me gusta apoyarme en su puerta plateada. Cuando levanto los ojos de la cocina de gas grasienta y del cuchillo oxidado, en la ventana brillan estrellas solitarias. Solo estamos la cocina y yo, pero creo que es mejor que pensar que en este mundo estoy yo sola. El encontrarse con esta libertad tan reveladora y a la vez tan fría y desoladora, marca para ella y para la historia de Yoshimoto el cambio de lo tradicional a lo nuevo, a lo experimental y distinto. La muerte de la abuela de Mikaye de alguna forma simboliza la muerte de un Japón tradicional. A partir de ese punto, las acciones y pensamientos de la protagonista se empiezan a alejar de lo que se considera tradicional. La desaparición total de su familia abre la posibilidad de una nueva familia, una no convencional, donde puedes amar a una hija sin que haya un lazo de sangre de por medio, donde un padre puede ser al mismo tiempo una madre, sin importar el género. El amor entre seres humanos no depende del género. Es un mensaje precioso de Yoshimoto. Los roles en esta historia se invierten. La universidad ya no es el único camino de vida para una persona joven. Existen otras oportunidades más diversas que la de un trabajo sacrificado en una oscura oficina. El amor tampoco en esta historia es tradicional. Ya no puede definirse como amor de pareja, o como amor de familia, o como amor de amistad. Es un amor que lo engloba todo, libre de definiciones. De alguna forma, la muerte y la pérdida también son un punto de inflexión, un punto de cambio, para dejar ir lo que fue y dar cara a lo nuevo. Todas estas nuevas situaciones se presentan en la vida de Mikaye para ayudarla en su proceso de aceptación y cambio, para contrarrestar el vacío y el absurdo de existir. Es el vacío la que parece hundirla, el frío de la nada, y la autora lo materializa en la novela por medio de la oscuridad,
la cual parece perturbar a mi calle. Alguna vez, sin falta, todos iremos dispersándonos en la oscuridad del tiempo y desapareceremos. Y como contraparte es la luz. Qué bonito que justo estoy hablando de esto y hay oscuridad y hay luz. Justo. Y como contraparte les digo, es la luz, la luminosidad, la claridad, la luz del sol, la que contrarresta el vacío, la que contrarresta la oscuridad. Es la luz la que llena las habitaciones del relato. Si se fijan bien, siempre lo hace. Es la luz la que llena el corazón de mi calle. Parece sostenerla, protegiéndola y animándola. Los mejores momentos, los que la ayudan y empujan a seguir, están llenos de claridad. Una claridad que inunda los espacios hasta invadir su corazón. La habitación estaba tan llena de luz como un solarium. El cielo azul pastel, inmenso, resplandecía y lo llenaba todo. Pero la comida también emite luz y al comerla se apaga, ¿verdad? Pero además de la claridad hay otros elementos que van llenando el vacío de la vida de nuestra protagonista. La naturaleza, las plantas, el vapor del agua, la cocina y las personas. Solo deseaba que le sirviera de algo el recuerdo brillante de haber estado juntos, sentados uno frente a otro, en un sitio tan claro como aquel, tomando un té bueno y caliente. Pero además del vacío, mi calle debe también sobreponerse al absurdo, como en el mito de Sísifo, este personaje condenado a empujar una roca por una montaña cuesta arriba, para que esta roca después vuelva a rodar hacia abajo y Sísifo tenga que volver a subir la roca, volver a empujarla en un ciclo interminable. Es un eterno repetir lo que siente nuestra protagonista. Ella siente ese repetir al iniciar cada día, la reiteración de un proceso absurdo llamado vida. Tenía que ponerme en acción de nuevo en un día real, repetir y repetir. O como dice en este párrafo, desde el fondo de mi corazón quería renunciar a la vida, a seguir adelante. Sin falta llegará mañana y pasado mañana y pronto la semana que viene. Nunca había pensado que esto pudiera ser tan fastidioso. ¿Se fijan? El fastidio de la repetición, el día a día. Seguramente mi estado de ánimo también en aquel momento era triste y oscuro. Y esto me desagradó de veras, mi imagen, andando sin ánimo por la calle oscura, con una tormenta en el corazón, era patética. Lo bueno que hace Yoshimoto es que la pérdida no recae solo en mi calle, y eso es muy bueno narrativamente. Agiliza la historia, le da más condimento, hace recaer la pérdida en otros personajes también, mostrando procesos distintos de superación y siempre desde la mirada de mi calle. Por lo tanto, todo el peso de la historia no lo sostiene solamente ella. La historia está muy bien equilibrada y por ello las complejidades de la pérdida, que se mezclan con las alegrías de los cambios y las nuevas experiencias, enriquecen no solamente su interior, sino que el interior de los demás personajes. Y eso le da una complejidad muy bella a la historia, pero una complejidad que tal vez no se ve a simple vista, está ahí, pero tú tienes que buscarla. Por eso muchos creen que los personajes son planos, pero hay algo detrás de ese silencio, de esos vacíos. A estos personajes les cuesta manifestar su interior, es algo muy íntimo, que les pesa, que parece que van a explotar, pero les es imposible dejar escapar lo que sienten en forma de palabras. Es por eso que los gestos, los comportamientos, los silencios, todo comunica, todo comunica en esta historia, hasta lo más mínimo, porque no todo puede expresarse en palabras. Tuvimos siempre la sonrisa en los labios, pero nuestro interior había ido haciéndose más y más complejo. Las alegrías y tristezas habían sido demasiado grandes y no habíamos podido sostenerlas en nuestra vida cotidiana.
Las palabras son siempre demasiado explícitas y apagan del todo el valor de una luz tenue como aquella. Es muy bonito Kitchen, muy bonito. Y Moonlight Shadow tampoco se queda atrás, que es el segundo cuento de la historia. Yoshimoto tampoco deja que en ese cuento su protagonista cargue, en ese cuento la protagonista es Satsuki, que ella tampoco cargue con todo el peso de la pérdida. Hay otras personas que también han perdido, que la acompañan en su camino de superación. Ella va evolucionando a partir de cómo ve reflejado su dolor en otros. Y a partir también de sus relaciones con ellos y los consejos que recibe. Ahora estás en el peor momento. Puede que sea más duro que la muerte, pero tal vez no haya otro peor, porque los límites de una persona no cambian. Pero más que consejos, que acompañamiento, lo que impulsa a Satsuki a dejar ir el recuerdo o dejar ir el dolor del recuerdo es una leyenda china, que en Japón es celebrada y festejada. No les voy a decir cuál es porque tienen que leer el cuento. Y eso da paso a que Moonlight Shadow caiga en el terreno de lo onírico, que la realidad se desdibuje un poco para que la dureza del mundo de la protagonista de Satsuki se resquebraje y le dé un respiro. Quizás esa es la gran diferencia entre las dos historias, que la segunda es un poco más onírica y por ser más corta es más redonda. Las dos me gustaron mucho y como siempre les digo, queda la interpretación de cada lector, si te gusta o no te gusta, porque esta historia para algunos puede ser muy simple. Miren la letra, es muy grande, pero si tienes ganas de escudriñar detrás de las palabras, de las simples palabras que están escritas aquí, quizá puedas encontrar una historia mucho más profunda. Espero que les haya gustado la reseña y nos vemos la próxima semana.